Olá, bem-vindos a la 27ª Feria Científica de la UCEBOL. Nuestro grupo está compuesto por los estudiantes Alejandro Freitas, Amália Keila, Bianca Alejandra, Daniele Fernanda, Génesis Adriana, Lucas Leonel, María Alejandra, Natalia Arias, Nicole Eggs, Víctor Afonso y nuestro docente asesor es el Dr. César García. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el trauma maxilofacial. Nuestro trabajo tiene como objetivo general relatar las principales consecuencias que puede sufrir este paciente con trauma maxilofacial y explicar de forma adecuada cómo se hace el manejo de estos pacientes. Y también tiene como objetivos específicos definir qué es un trauma maxilofacial y hablar de sus principales etiologías, explicar también cuáles son las principales lesiones que causan este trauma y mencionar la clínica de las mismas, explicar cómo se clasifica este trauma según la clasificación de Lefort y demostrar la forma correcta de atendimiento y el manejo adecuado de un paciente que sufrió un trauma maxilofacial. Se define como lesión maxilofacial las lesiones que afectan el macizo facial determinada por tres áreas bien definidas, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior del rostro, que incluye la afectación del tejido óseo, el tejido blando y las estructuras alveolo-dentarias. Una de las principales etiologías del trauma maxilofacial es el accidente de tránsito y los accidentes laborales, las agresiones y entre otros. Cuando hablamos de fractura del tercio superior, podemos tener fractura del hueso frontal, del seno frontal, del etmoides, de la órbita, del hueso malar, de los párpados y de la vía lacrimal. Cuando hablamos del tercio medio, podemos tener el maxilar superior, el malar, la nariz, los párpados. Cuando hablamos del tercio inferior, podemos tener fractura del maxilar inferior, de los labios, de la lengua y de los dientes. Tenemos también la clasificación de Lefort. La clasificación de Lefort se clasifica en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. El Lefort 1 dibuja un trazo horizontal en la parte baja del tercio medio facial, parte de la espina nasal anterior y se dirige hacia la tuberosidad del maxilar superior bilateralmente, pasando por todo el reborde alveolar y paladar, llegando incluso a las apófisis pterigoides o procesos pterigoideos. Como podemos mirar en la imagen, el Lefort 2 dibuja un trazo piramidal que parte de la unión frontonasal y desciende por la cara interna de ambas órbitas hacia la porción antral de los maxilares en forma oblicua, hasta terminar posteriormente a nivel de la tuberosidad del maxilar superior de ambos lados, llegando incluso a los procesos pterigoideos. El Lefort 3 es la separación craniofacial. Es el trazo más alto del tercio medio facial y se inicia también a nivel frontonasal, dirigiéndose transversalmente y a través de ambas órbitas hacia las uniones frontomalares, llegando incluso a los arcos cigomáticos, produciendo así la separación entre el tercio medio facial y la base del cráneo. Esta fractura es una de las más complejas, produce mayor compromiso encefalocraniano y ocular y puede cursar con la sección de uno o ambos nervios ópticos. Clínicamente, un paciente que ha sufrido un trauma maxilofacial va a presentar mucho dolor, puede presentar equimosis periorbitaria, hematoma, parestesia de los nervios faciales, trismo, dificultad para morder, dificultad para abrir la boca y también puede presentar obstrucción de las vías respiratorias. Aquí tenemos algunas situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente, como obstrucción de la vía aérea, hemorragia severa, síndrome aspirativo y lesiones intracraneales. El diagnóstico se hace clínicamente, pero también tenemos que solicitar algunas radiografías, como por ejemplo la radiografía de Caldwell, que nos permite la visualización de los senos frontales y etmoidales. Otra radiografía que podemos solicitar es la de Waters, que es útil para la visualización de la pirámide nasal, los cuerpos cigomáticos, los maxilares superiores, arcos cigomáticos y rebordes infraorbitarios. La radiografía de Toner es útil también para mirar la región condilla y subcondilla de la mandíbula. Tenemos también la radiografía de Hirtz, que es útil para mirar los arcos cigomáticos.
Y por último, tenemos la craniolateral y posterior anterior, que es una de las más frecuentes solicitadas en los servicios de urgencia y también sirve para visualizar el contorno mandibular de la región frontal y supraorbitaria. Para el adecuado manejo del paciente que ha sufrido un trauma maxilofacial, es de suma importancia hacermos una anamnesis, una inspección y una palpación adecuada. Como por ejemplo, en la anamnesis debemos siempre preguntar al paciente o al acompañante las condiciones generales del accidente. En la inspección debemos siempre buscar presencias de herida o abrasiones, equimosis periorbitaria. Tenemos que identificar si hay asimetrías en este paciente. Tenemos que mirar si hay falta de fuerza, deformidades y etc. Y en la palpación se realiza de forma céfalo-caudal y de posterior a anterior, terminando en las articulaciones temporomandibulares. En esta diapositiva podemos mirar cómo se hace una adecuada exploración física. O sea, tenemos que palpar la órbita, palpar la región mandibular, palpar el maxilar superior, los huesos de la nariz, palpar la articulación temporomandibular y la mandíbula para ver cómo está, si hay fracturas, si hay movilización. El tratamiento de estos pacientes se relaciona con el tipo de fractura y el estado general de cada paciente en particular. Lo que debemos hacer en emergencia es estabilizar el paciente y encaminarlo a cirugía. Aquí les dejo la referencia bibliográfica y muchas gracias por la atención.